Hola chicos, hoy vamos a trabajar sobre la composición dinámica. Como ya descubrieron en el trabajo anterior, las formas nacen de la combinación de líneas que delimitan una zona de la composición. Las diferentes tensiones y direcciones de las formas producen efectos expresivos diferentes, como los que vimos, dinámicos y estáticos. Nos vamos a quedar con los dinámicos. Y acá les estoy mostrando esta obra de Emilio Petoruti, que ya estuvieron analizando, y todos coincidimos que en su obra aparecen muchas líneas que producen efectos dinámicos y muchas formas. Y estas líneas y formas nos dejan ver una composición dinámica. Cuando se relacionan estas líneas y estas formas, nace la composición. En este caso, en el arlequín, podemos ver líneas ondulantes que se van moviendo alrededor del cuello del personaje y nos van llevando las líneas hacia diferentes direcciones. Como también las líneas diagonales, ¿sí? Que se encuentran ahí en la ropa, en primer plano. En el fondo también tenemos líneas diagonales, quebradas, angulosas, que generan profundidad, porque las líneas diagonales generan espacialidad, profundidad, nos llevan hacia algún lugar. Y estas líneas curvas que ustedes están viendo también nos lleva a hacer un recorrido en la obra, porque miren, toda esta línea que genera ahí movimiento nos lleva para atrás del personaje. Estas líneas diagonales, ¿sí? Donde están estos volúmenes diagonales, nos llevan también a entender una espacialidad. Bueno, toda esta combinación de líneas que ustedes ya conocen, las quebradas, las diagonales, las curvas, las onduladas, se nos cae la obra, ahí va, nos llevan a entender una composición dinámica. Bueno, el trabajo de hoy tiene que ver con el dinamismo en una composición, ¿sí? Bueno, así que ahora nos vamos a poner a dibujar. Bueno, vamos a empezar a dibujar nuestra composición dinámica. Tienen que pensar qué personaje de cómics o historieta o dibujito animado les interesa como para que sirva de excusa para esta composición. Entonces, yo elegí estos dos personajes, ¿sí? De un show más. Y les voy a dar, los elegí para darles las primeras indicaciones de dibujo. Ustedes vienen dibujando y venimos reconociendo elementos básicos del dibujo que son los distintos tipos de líneas y las formas. Con esos elementos ustedes están preparados para dibujar cualquier cosa. Lo importante acá es tener práctica. Entonces, yo les voy a dar una clase de dibujo como para que arranquen a dibujar figuras más complejas. Ustedes ya saben dibujar, ya tienen una base de dibujo. Lo que yo les voy a explicar son algunas herramientas que por ahí les puede servir cuando se les complica, ¿sí? Y les muestro cómo dibujo yo. Bien. Entonces, yo tengo mis personajes. Vamos a trabajar sobre hoja blanca o hoja cuadriculada, la hoja que ustedes tengan en casa en estos momentos. Lo primero que hacemos es elegir el personaje y ver las formas básicas que tiene, ¿sí? Entonces, de repente mi personaje empieza, si yo empiezo con la cabeza, puedo elegir la forma básica de círculo. Y miren la línea que estoy usando líneas suaves. Siempre les digo, cuando comienzan a dibujar, que busquen una línea suave, hagan una práctica en cualquier hoja de marcar algunas líneas suaves, ¿sí? Como para plantear el esqueleto del dibujo. Entonces, yo empiezo con un círculo. Ya voy relacionando, ¿sí? Un triángulo por acá y la altura de mi personaje. Un óvalo. Todas formas básicas que me ayudan a entender la figura en general, ¿sí? El otro personaje que veo que más o menos la altura está por acá. Es decir, voy buscando relaciones, ¿sí? Que existan entre los dos personajes. Por ejemplo, este personaje llega más o menos por ahí. Entonces planteo la forma básica. Una vez que tengo estas formas básicas, sigo avanzando, ¿sí? Bien, entonces, primer consigna, buscar una línea, trabajar con una línea suave y practicar unas líneas. Lo pueden hacer atrás de la hoja. Y segundo paso,
tratar de ver en nuestra composición, sobre todo cuando hay personajes que no nos salen, con qué formas están realizadas, ¿sí? Bien, yo voy a pasar a mi hoja donde voy a dejar ya mi trabajo completo. Entonces, hago un marco en la hoja de la medida que ustedes decidan, o si ustedes quieren, siguen trabajando con el marco de 2 centímetros. Entonces, mi figura van a ser estos dos personajes. Empiezo de vuelta, con una línea suave. De esta manera voy planteando mi personaje. El otro está por acá y lo voy a dejar ahí planteado para avanzar un poquito más. Voy a avanzar sobre el primero. Entonces, sabemos que los ojos son 2 círculos. Todas formas básicas. De a poco va a ir apareciendo el personaje, con observación, relación de formas. Fíjense, estas no dejan de ser líneas curvas, suaves. Siempre el primer esquema tiene que ser suave. Están en casas con sus papás, su familia, así que si tienen ganas de dibujar, los pueden ayudar también a comprender estas formas que en un principio son básicas, pero después, bueno, la figura que vamos a realizar es compleja. Bueno, quizás lo hice un poco largo, entonces ahora decido acortar esta forma. Pero a mí, esa forma que hice en un principio me ayudó a que este volumen salga más armónico. Después, bueno, decido achicarlo. Bueno, una vez que tengo, bueno, avanzo un poquito más para que vean este. Todos círculos, óvalos, por acá aparece la cola. Bueno, en un principio son puras figuras. Bueno, vamos a avanzar un poquito más para que aparezca el personaje. Ahora sí que trabajé con una línea suave, empiezo a marcar un poco más la línea y decido, ya acá es cuando ya decido qué línea va a quedar. Ya estoy conforme con esta primer figura. Entonces ahora sí todos estos dibujos animados, todos tienen formas básicas, son muy sintéticos, así que está bueno elegirlos. Bien. Esta parte, estas líneas ya no me sirven, no las necesito, me sirvieron para plantear el volumen principal, entonces las voy borrando. Esta también. Bueno, y ahí va surgiendo el personaje. Bueno, para que el video no se haga tan largo, yo ahora paso a otro personaje que elegí para explicarles cómo seguimos con el fondo. ¿Sí? Bien, y de esta manera voy teniendo los personajes un poquito más resueltos. Bueno, a este le falta avanzar mucho más. Bueno, entonces recuerden, primero una línea suave. Planteo formas o figuras básicas y después entro en detalles. Esto es bien característico del personaje, tiene que estar. Y tiene una línea ahí como en el pecho. Bueno, tengo mis personajes, nos vamos a trabajar el fondo. Bueno, ya tenemos los personajes resueltos, ¿sí? Yo acá tengo otros dos personajes y además miren esto, yo dibujé sobre hoja cuadriculada de matemática. Así que si no tienen hojas blancas, pueden optar por las cuadriculadas que los trabajos también quedan bien y están buenas para dibujar. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar el fondo. Ya tenemos nuestra composición dinámica, nuestros personajes principales. Ahora seguimos con el dinamismo en el fondo. Para eso vamos a ver algunas obras de un artista que ya conocen, algunos de ustedes, que es Romero Brito. Es un pintor brasilero, contemporáneo, y tiene un estilo muy característico. Lo característico son, primero que está muy relacionado con el arte pop.
¿sí? Y el arte pop tiene estas características de tener líneas muy claras, negras y colores muy llamativos. Los personajes que él trabaja son siempre muy alegres y las composiciones son dinámicas, así que como algunos compañeros ya estuvieron trabajando con este artista, bueno, me parecía que estaba bueno que todos también lo terminen de conocer. Entonces, artista brasilero que tiene un estilo muy similar a lo que es el arte pop de Andy Warhol, ¿sí? Un estilo que se origina en Estados Unidos en la década del 40. Pero este artista es contemporáneo. Bueno, vamos a trabajar el fondo al estilo de Romero Britto. Entonces, voy a trabajar con esas líneas diagonales que son propias de las composiciones dinámicas y voy a ir armando mi fondo. Voy a ir buscando elementos que siempre están en la obra de él, que por ejemplo son esas flores muy sintéticas, ¿sí? Que se pueden ir de la hoja o pueden estar ahí completas. También tiene mariposas, personajes como unos peces que son también muy sintéticos, ¿sí? Y bueno, y después en cuanto a las texturas aparecen los lunares, las rayas, entonces ahí también si queremos podemos ir trabajando siempre con una línea suave y cuando ya estoy conforme con mi composición, bueno, ahí ya más o menos estos personajes tienen un fondo. Bueno, empezamos a definir. Una vez que tienen el fondo, que ya están decididos, bueno, vamos a empezar a remarcar con fibra negra. Si no tienen fibra negra, pueden usar lápiz negro de pinturita. Entonces, vamos a remarcar todas las formas. Entonces, las líneas aparecen en distintos espesores, ¿sí? Como estaba recién ahí remarcando, algunas líneas pueden ser finas, otras líneas pueden ser gruesas o moduladas. Moduladas es cuando de repente aparecen estos espesores de línea y se hacen más finas, ¿sí? Entonces, voy a trabajar todo el fondo con línea negra, con distintos espesores, con distintas formas que generen dinamismo, de las que ya conocen, ¿sí? Bien, y formas que están relacionadas con la obra del pintor. Entonces, nuestro personaje, como pueden ver, queda a colores. El personaje tiene que tener los colores originales o los que tengan ganas de pintar. Trabajamos con lápices y fibras. Esos son nuestros materiales. Y el fondo va a quedar con colores acromáticos. Los colores acromáticos son los colores que están relacionados con el negro, el blanco y los grises. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo el pez, al fondo no le vamos a poner color. Todo acromático, blanco, negro y grises. Voy dejando luces que me interesen. Entonces, volvemos. Hago un plano gris, luminoso, y después empiezo a oscurecer algunos contornos. Y eso hace que la forma que estoy pintando quede con volumen. Miren todos estos movimientos diagonales. Puedo hacer lo siguiente, puedo hacer todo un plano gris. Recuerden que estoy trabajando con el lápiz negro de la caja de colores, ¿sí? No es el lápiz de dibujo, que es un poco más blando y nos da otro tipo de terminaciones. Y ahora empiezo a oscurecer distintas zonas. Sobre todo cuando oscurezco, estoy trabajando sobre las líneas de contorno y eso produce el efecto. A ver, en el personaje, con los colores es lo mismo. Acá dejé un plano sin pintar. Pinto el plano, ¿sí? Ahí tengo la forma ya pintada y decido dónde voy a oscurecer. Entonces esto hace, ven que yo siempre estoy oscureciendo sobre el contorno de la forma. Y esto hace que se haga la figura más tridimensional. Entonces vamos a practicar un poco de color con lápiz y vamos a empezar a trabajar con esta técnica, ¿sí? Tienen bastante para trabajar en esta composición.